hablar sobre diferentes temas de transferencia de calor. La convección combinada. La convección combinada ocurre cuando la convección natural y los mecanismos de convección forzada actúan juntos para transferir calor. Son las situaciones donde interactúan tanto las fuerzas de presión como las fuerzas de flotación. La contribución de cada forma de convección a la transferencia de calor depende en su mayoría del flujo, de temperatura, de la geometría y de la orientación. Aquí vamos a hablar sobre transmisión de calor en superficie extendida. Aquí podemos visualizar, se hace referencia a un sólido que experimenta transferencia de energía por conducción dentro de sus límites, así como transferencia de energía por convección o radiación. La aplicación más usada es aquella en la que se usa una superficie extendida para aumentar la rapidez de transferencia de un fluido entre un sólido y un fluido. Básicamente su uso cotidiano lo podemos ver evidenciado en enfriadores de aire, refrigeradores, en seco, evaporadoras, condensadores, para transferir energía desde un medio líquido al aire o desde el aire a un medio líquido. Las aletas aumentan la transferencia de calor en los enfriadores de aire. Aquí podemos ver la conducción de calor en estados transitorios de sólidos de diferentes formas y dimensiones. La transferencia en régimen transitorio ocurre cuando la temperatura de alguno de los sistemas entre los que se produce la transferencia varía con el tiempo. Cuando se produce la transferencia de calor desde un fluido a un sistema sólido rodeado por dicho fluido, primero se transfiere el calor desde el fluido al sólido mediante convección y después el calor se transfiere desde el exterior al interior del sólido mediante conducción. Ejemplos. Un ejemplo más característico es el calentamiento de un hogar, en el que hay que suministrar calor suficiente para elevar la temperatura de las paredes hasta sus nuevos valores de operación y aportar el calor que compense las pérdidas en régimen permanente. Para el funcionamiento normal, aquí vamos a hablar de la convección forzada. Podemos decir que la convección forzada se produce cuando el fluido se mueve lejos del sólido. Un ejemplo lo podemos ver en el radiador de un carro que tiene un ventilador que mueve el aire o lo disipa hacia él y enfría el agua que contiene, para así mantener la temperatura adecuada del motor y no se eleve, para no producir un recalentamiento. La convección normal es aquella que consiste en la transferencia de calor cuando el fluido está suficientemente lejos del sólido, está parado. Un ejemplo de esta es cuando un radiador de calefacción calienta el aire que lo rodea, pero el aire no se mueve. Esto puede ocurrir en un espacio, puede ser una casa o X sitio. La conducción eléctrica es el flujo de electricidad que está dirigido por una diferencia de potencial, y del mismo modo el flujo de calor depende de una diferencia de temperatura. El sistema hidráulico. El sistema hidráulico lo podemos evidenciar como un intercambiador de calor que se utiliza para enfriar un fluido que está más caliente de lo deseado, transfiriendo este calor a otro fluido que está frío y necesita ser calentado. La transferencia de calor se radica a través de una pared metálica o de un tubo de esfera de ambos fluidos. Este puede ser un ejemplo, un radiador es una pared metálica. El flujo de una placa plana. Aquí podemos evidenciar el flujo a través de una placa plana. Podemos decir que
es a través de temperaturas superiores e inferiores, así como los extremos derechos e izquierdos son semejantes. Por lo tanto, la transferencia de calor significativa será en la dirección de la superficie interior hasta el exterior. Es decir, podemos poner un ejemplo en una pared. Entonces su calor será a las temperaturas superiores e inferiores, así como los extremos derechos e izquierdos. No se tiene generación de calor y conductividad térmica constante. Por lo tanto, el balance permanecerá de esta manera: razón de transferencia de calor hacia la pared menos la razón de la transferencia de calor hacia afuera de la pared es igual a la razón de cambio de la energía de la pared. Flujo a través de un banco de tubo. Un flujo a través de un banco de tubo básicamente son los equipos de transferencia de calor que encontramos. Un flujo cruzado sobre bancos de tubos como condensadores, evaporadores de las plantas de generación eléctrica y los refrigeradores y condicionadores de aire acondicionados en espacios que usamos en la vida cotidiana como nuestras casas, oficinas, entre otros. La viscosidad. La viscosidad básicamente es la propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades. El flujo laminar es el movimiento de un fluido cuando este es ordenado o se mantiene en un nivel estable o suave. El fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse uno al otro. Flujo turbulento. Podemos decir que el flujo turbulento es cuando los sólidos o líquidos experimentan un movimiento muy inusual o descontrolado. El fluido que se da en forma caótica, en las partículas se mueven desordenadamente, como ya hemos mencionado. Muchas gracias.